Seguir a la mayoría es fácil, tener convicciones no tanto. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Masón y tu amigo Gerson García. Vivimos en unos momentos donde casi todo se define por lo que piensa la mayoría. Lo vemos en las redes sociales, donde una opinión se vuelve verdad a la fuerza de cliqueos y likes. Lo vemos en la política, donde todo se reduce a bandos. Y sí, también lo vemos en la iglesia, donde muchas veces medimos la salud espiritual por cuántas personas llenan el lugar. Desde pequeños hemos aprendido que estar de acuerdo con la mayoría es algo seguro, que ir en contra de la corriente es peligroso, que disentir cuesta. Y sin darnos cuenta, empezamos a tomar decisiones importantes de fe, de valores, de conciencia, no tanto por convicción, sino por pertenencia. No queremos quedar fuera, no queremos incomodar, no queremos caminar solos. Pero esa lógica que puede funcionar para organizar sociedades se vuelve peligrosa no solo para la idea de naciones-estado, que están forjadas con ese pensamiento liberal ya casi por 300 años. Es también peligrosa cuando gobiernan la fe, porque la mayoría no siempre tiene la razón. Esta tiranía de la mayoría no es una opresión violenta, sino una presión constante que te empuja a pensar, creer y vivir como todos los demás. Una serie de artículos de la revista The Economist consideran estos días la historia del pensamiento liberal capitalista desde sus inicios en el siglo XVIII. Ese liberalismo forjó el concepto contemporáneo de una nación o Estado de Derecho que garantiza libertades y define obligaciones en el entorno democrático. Y al inicio de esta serie nos encontramos con una amenaza antigua, la tiranía de la multitud, a veces amorfa, visceral y nunca pensante. Y lo inquietante es que cuando leemos los evangelios, Jesús parece profundamente escéptico de esas mismas multitudes, de esas mayorías. Cuando la multitud se emociona demasiado, Jesucristo no abarata su mensaje, lo sube de costo. No persigue aplausos, no protege números, no suaviza el mensaje para retener seguidores. Y eso nos confronta hoy especialmente a quienes navegamos entre fe, cultura y expectativas sociales. Porque la pregunta no es si estamos rodeados de gente, sino si tenemos convicciones. No es si la iglesia está llena, sino si estamos dispuestos a seguir a Jesús cuando eso significa caminar cuesta arriba y dejar atrás a la multitud. Hablaremos de eso con Guillermo Serrano y Elsa Masón en nuestra conversación hoy. Pero antes queremos invitarte a algo sencillo pero muy importante para nosotros. Si esta conversación conecta contigo, si te ayuda a pensar, a cuestionarte, a profundizar tu fe, suscríbete a nuestro podcast. Entre Amigos con Gerson García está disponible en tu plataforma de podcast favorita. Encuéntralo cada semana y descárgalo gratuitamente en Spotify, YouTube y Apple. Al suscribirte nos ayudas a que este espacio siga creciendo y llegando a más personas que, como tú, están navegando la fe en medio de una cultura llena de ruido. Y si crees que este episodio puede servirle a alguien más, a un amigo, a una amiga, a alguien que también se hace estas preguntas, compártelo en tus redes sociales. Porque cuando compartes este espacio no solo escuchas, también invitas a otros a sentarse a la mesa y pensar juntos. Pues Guillermo y Elsa, es un gusto poder conversar con ustedes en el día de hoy, como lo hacemos habitualmente, siempre de temas que nos llaman la atención. A mí me impresionó una iniciativa de la publicación norteamericana The Economist, que tiene una especie de serie monográfica acerca del liberalismo. Y me llamó la atención porque estamos en un punto de coyuntura socioeconómica, ¿verdad? De muchos cambios a nivel global en el entendimiento de la política, de las ideologías que han alimentado esa política, y que de pronto haya este interés en el liberalismo que algunos pudieran incluso pensar que es una cosa del pasado. No sé si ustedes creen eso, que estas nociones liberales de alguna manera no están respondiendo a lo que es el mundo contemporáneo del siglo XXI. Bueno, el liberalismo primero tiene varias vertientes, ¿no?, para interpretarlo. Uno puede ser el liberalismo religioso, en donde comienza a fines o por el prácticamente siglo XVIII, siglo XIX, en donde se comienza a criticar toda la estructura dogmática, teológica
y se comienzan a plantear nuevas ideas, y de ahí surge el término de los liberales, que no pensaban de acuerdo a las estructuras rígidas que tenía la religión. Pero también se habla del liberalismo en otras áreas, por ejemplo, el liberalismo filosófico, en donde las personas comienzan a despertar sus propias inquietudes y a expresarlas sin atenerse a los patrones que tenía la filosofía clásica, que decía que teníamos que comportarnos de acuerdo a cierta moral y que teníamos que actuar de acuerdo a ciertos valores y principios. Pero también está ahora lo que se llama el liberalismo económico, en donde se trata de acentuar la libertad que tienen las empresas, grandes o pequeñas, para saltarse algunos códigos tradicionales en cuanto a cómo hacer negocios. O sea, en realidad, cuando se habla de liberalismo en este artículo publicado por The Economist, se está haciendo referencia más bien a una actitud práctica de una persona o personas que se saltan todos los cánones y tratan de llevar su mensaje a lugares donde nadie se atrevería a ir, creo yo. Yo estaba pensando si hay un estrato común en todas esas formas de liberalismo, si al final del día no es este entendimiento renovado del valor del individuo que comienza con el Renacimiento y va a lo largo de la Edad Moderna, ¿verdad? Pero donde las instituciones, el dogmatismo, el mundo de las ideas, ¿verdad? De alguna manera queda relegado al valor de la aportación individual en el ámbito del pensamiento, del ámbito de la fe y, por supuesto, en el ámbito económico, ¿no? El desarrollo de estas grandes corporaciones empieza y se asocia normalmente a la iniciativa no de una comunidad o un colectivo, pero un individuo, ¿verdad? Y se puede hablar de los grandes industrialistas, ¿verdad? Que de pronto se lanzan con estas grandes ideas y este ingenio a crear algo nuevo. Y no sé si hay ese sustrato común en este entendimiento de todos estos liberalismos que tú, Guillermo, nos has explicado, ¿no? Del valor de la iniciativa de este individuo que aporta algo y que por tanto puede negociar y navegar a través de un sistema social y mejorar eventualmente no solamente su condición, ¿verdad? Social, pero contribuir también al bien común. Yo estoy pensando más en la idea de cómo a través del tiempo, basada en lo que Guillermo nos estaba explicando tan claramente, ¿no? Del liberalismo y de sus inicios y las diferentes áreas donde el liberalismo como concepto se ha desarrollado. Cómo a través del tiempo las ideas, las definiciones se van moldeando y van cambiando de forma, incluso hasta significar algo que puede ser completamente opuesto a la idea original en su nacimiento. Por ejemplo, hoy en día, al hablar de los liberales, se habla mucho del socialismo, ¿no? Las ideas liberales son ideas socialistas. Así es como se manifiesta, ¿no? La palabra liberalismo. Y sin embargo, el liberalismo, como mencionaba Guillermo, económicamente hablando, da de cierta manera nacimiento al capitalismo. El liberalismo, con sus ideas de el valor individual, de que el individuo tiene derecho a progresar, que tiene que, de cierta manera, no estar atado al Estado, al imperialismo, al absolutismo, y se le permite, como dices tú también, Gerson, se le permite industrializar, se le permite lanzarse, ¿no? Con nuevas ideas, con nuevos riesgos y da de esta manera nacimiento al capitalismo y se empieza a aunar la idea del liberalismo con capitalismo, que eso es de cierta manera ahora lo contrario cuando escuchamos a los capitalistas hablar del liberalismo como algo socialista. Ya, exactamente. Como algo que es lo contrario a ese liberalismo económico, exactamente. A ellos mismos, ¿no? Exactamente. Sí, porque quizás la palabra liberal implica
inicialmente, y en ese concepto del individuo tomando iniciativa, la libertad, el estar liberado para poder ejercitar ambición, productividad, ingenio, ¿verdad? Y avanzar de alguna manera individual y colectivamente, últimamente. Pero sí también se asocia justamente a esa libertad para poder pensar otras cosas y romper cánones y romper moldes, ¿no? Una de las primeras figuras que comenta esta serie de artículos que te recomendamos de todo corazón, porque creo que si no entendemos muy bien este liberalismo que ha moldeado nuestra sociedad contemporánea, creo que es un buen primer, ¿no? Para empezar a ver esta presentación que nos hace The Economist. Y uno de los primeros personajes que menciona es Stuart Mill, el hecho de que él veía en la tiranía de la mayoría una gran amenaza a este liberalismo. Y a mí me llamó mucho la atención porque nuestras sociedades contemporáneas y nuestros estados de derecho se construyen sobre la premisa de la participación de todos. Democracia, ¿verdad? De que esta mayoría va a activarse públicamente, cívicamente, políticamente y que va entonces a tener en sus manos el control de su propio destino. Eso a grandes rasgos, ¿verdad? Y quizás en tonos muy idealizados. Y de pronto viene Stuart Mill, uno de los proponentes de este liberalismo económico, social, y nos dice, no, pero la mayoría es peligrosa. Pudiéramos incurrir en esta tiranía, realmente, limitación de nuestras libertades individuales por esta mayoría. Y creo que eso hace mucho eco últimamente. Creo que muchos de nosotros pudiéramos decir, sí, efectivamente así es. Lo estamos experimentando hoy en día. Déjenme contarles a ustedes que yo fui catalogado como liberal en una invitación que me hicieron para participar de una especie de foro o de conferencia. Y entonces el que estaba haciendo de principal persona para invitar a los ponentes a esta cuestión, dice, mire, Serrano, hemos invitado a tal persona que es muy ortodoxo en sus planteamientos, entonces queremos que él presente la teoría conservadora y queremos invitarlo a usted porque como usted es liberal, queremos que usted nos presente la otra cara de la moneda. ¿Por qué no me sorprende eso, Guillermo? ¿Por qué no me sorprende que te hayan tachado de liberal? ¿Pero por qué me dije yo? ¿Usted me considera a mí liberal? Bueno, porque usted siempre plantea la idea de que cada persona tiene que descubrir por sí mismo algunas cosas, investigando, leyendo, así es, y que debe convencerse. Y claro, eso es una actitud muy liberal. Y que ¡Qué osadía! ¡Qué osadía! Claro, así que ya saben ustedes que otro San Benito que me pueden colgar es que soy liberal. Pero en el buen sentido de la palabra. Yo creo que justamente, pero a ti te preocupa, Guillermo, este tema de la tiranía de la mayoría, tú habiendo sido calificado de liberal, ¿verdad? De alguien que no tiene miedo a pensar de forma poco convencional, de lanzar ideas, de provocar una conversación que contribuya al desarrollo común. ¿Tú tienes miedo de esta tiranía de la mayoría? Miedo no, pero sí mucha preocupación, porque la ventaja que tiene la mayoría de la gente dogmática en cualquier esfera, ¿no? Por ejemplo, la economía, y que también son dueños a veces mayoritariamente de los medios de comunicación, y por lo tanto plantean sus ideas en notas editoriales, en reportajes, entrevistando incluso a personas en los extremos, ¿no?, de la sociedad, para que cuenten su propia experiencia, y entonces eso le daría mayor, digamos, respaldo a la idea de que tiene que haber cierto dogmatismo en ciertas ideas económicas para que el país o la sociedad funcione. En ese sentido, yo expreso mi preocupación porque creo que cada persona tiene en su mano una herramienta que es extraordinaria, que se llama el voto, cuando tenemos que ir a elecciones, y donde tenemos que elegir, por ejemplo, a los que van a ser o van a liderar un país o una sociedad. Y por lo tanto, esas personas tienen que expresar una idea clara en cuanto a qué están apuntando en términos sociales, económicos, políticos. Pero a veces forman parte de esta mayoría dogmática y que se aferra a planteamientos que no corresponden a la realidad que se está viviendo. Entonces, en ese aspecto, yo no le tengo miedo, pero sí tengo preocupación cuando la mayoría es tan dogmática y aferrada a cuestiones de valores que a veces no se compadecen con la realidad. Es bien interesante que en este tema creo que el temor del liberalismo hacia esta posibilidad de una tiranía de la mayoría es
lo influenciable de esta mayoría. La democracia y los estados de derecho asumen que la participación cívica se hace desde la plataforma de la educación, del conocimiento, de la información, cosas que a veces brillan por su ausencia en los procesos de decisión de la mayoría, ¿no? O sea, que hay aquí verdaderamente una amenaza. A ti, Elsa, a Guillermo le preocupa, no le da miedo. ¿Cuál es tu actitud ante esta posibilidad de la tiranía de la mayoría? ¿La ves o crees que es algo que no existe realmente? Sí la veo, sí la veo. Creo que mi temor es, y sí acepto que tengo cierto temor y preocupación. El temor creo se basa en que lo que la mayoría está deseando en estos días, aparentemente, está basado en teorías de conspiración, está basado en insinuaciones y temores de esa mayoría que no tienen de cierta manera bases en hechos, ¿no? No. En conocimiento, en educación, en un así proceso es, crítico. ajá, y se han creado precisamente por esa democratización de los medios sociales, se ha creado otro mundo, otra hiperrealidad y muchos se lo están creyendo. Y muchos antes eran personas que se encontraban en los márgenes de ciertas corrientes de pensamiento y ahora están en el centro y están proclamándose como esa mayoría y no saben dialogar, no saben encontrar el valor de ser moderados, moderado liberal, moderado conservador. Está todo tan dividido y esa tiranía de la mayoría, como yo la interpreto, como yo la veo, creo que tiene su victoria cuando aniquila al que considera enemigo, que es la persona, el individuo, el grupo que no piensa exactamente como ellos. Aquí hay un elemento también de la visceralidad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De esta intuición que nace del miedo, de los temores, de sentimientos y pasiones muy primarias, ¿no? Muy esenciales en el ser humano y que genera estos movimientos tan dramáticos, ¿no? Hacia los extremos normalmente. ¿Ustedes piensan que esto es un problema también dentro del ámbito de la comunidad de fe de la iglesia? Es decir, podemos ver en el quehacer, en el pensamiento, en la presencia de la iglesia, ¿verdad? Esta tiranía de la mayoría, que de pronto ciertas ideas populistas, religiosas, cierta religión populachera, ciertas nociones, incluso algunas del orden supersticioso, ¿no? Polulan y campean y toman prominencia que a lo mejor no deberían tener, o este es un problema nada más aplicable a lo socioeconómico. Algo que entender que cuando Jesús viene a este mundo, hace 2000 y tantos años por ahí, la gente que a la que él comienza a enseñarle, a predicarle y a enseñarle con su ejemplo, venían de un trasfondo total y absolutamente dogmático en algunas áreas, porque habían sido enseñados con patrones religiosos que eran inamovibles. Pero también había un sector político dentro de los que le escuchaban, que esperaban a un Mesías, ¿no? A un ungido, a un hombre que le iba a liberar del yugo romano. Por lo tanto, los que le escuchaban estaban a lo mejor divididos en dos grupos que eran dogmáticos en su manera de ver el mundo y de ver a Jesús. Entonces, cuando Jesús les dice algunas cosas que a ellos les causan un problema, Jesús trata de convencerlos con la palabra: vengan ustedes y vean por sí mismos lo que les enseño, lo que les explico. Ahí hay una primera brecha que yo creo que se abre en el entendimiento de la gente que lo oía, porque se dan cuenta que ahora tienen que usar su propio razonamiento, que escapa a lo mejor a los patrones en los que estaban siendo enseñados. Y ahí se produce la crisis, cuando Jesucristo trata de enseñarles cuestiones que tienen que ver con una práctica del amor, por ejemplo, que trasciende barreras, de la misericordia, que tiene que ser ejercida para todas las personas sin distinción de raza o de credo o lo que fuera, y también yo diría, un compartir la vida en términos generales sin hacer esa distinción racista o clasista que nosotros hacemos. Entonces, eso rompe con un esquema
y por lo tanto ahí comienza la figura de Jesucristo a distanciarse del resto de las personas y crea todos esos bandos que conocemos y que conocemos por la Biblia, ¿no? Fariseos, saduceos, celotes y no sé cuántas personas más que adoptan una postura distinta a la que él quería enseñar. Así que yo creo que él rompe con algunos esquemas y podría en su tiempo haber sido tildado de liberal, ¿no? Mira, estás en buena compañía entonces, Guillermo, con eso. Yo creo que Jesús era una persona que para los liberales era conservador y para los conservadores era liberal. No, no lo podía nadie encajonar. Encajonar, ¿no? Así es, así es. Mira, Gerson, para contestar a tu pregunta, yo creo que en cuanto a la corriente de pensamiento que se está dando hoy en día, no nace necesariamente en los ámbitos socioeconómicos. Creo que en el ámbito de la fe hemos tenido mucho que aportar a los resultados que estamos viendo hoy en día, esa psicosis que hay donde por décadas, en los Estados Unidos en particular, se empezó a señalar, a indicar por medios evangélicos que un partido político era el bueno y otro partido político era el malo. Y todo se empezó a dividir con un solo problema que veíamos en aquel entonces, que era la cuestión de la legalización del aborto. Y eso se convirtió en algo definitivo, que si tú estás con los buenos, son los que están en contra del aborto y el resto de las personas están del lado de los malos. Creo que así empezamos a definir nuestra fe, lamentablemente, sobre una postura en un caso que se estaba dando en los Estados Unidos y no empezamos a ver la amplitud, ¿verdad?, de maneras en las cuales nosotros debemos de actuar como cristianos, en la defensa de los pobres, en la educación, en los problemas de salud que ve este país, que está tan cara, en denunciar la corrupción como tal, con esa palabra en inglés, a las personas que están en el poder de cualquier partido. Y empezamos a fallar como cristianos para involucrarnos en tantos temas que está viviendo la sociedad, especialmente norteamericana, y nos enfocamos solamente en uno. Y ese uno, que es muy importante, no estoy negando que no lo sea, pero ese tópico en mi forma de ver nos impidió ver otras tantas cosas que un partido político hacía mal y decidimos no decir nada. Un caso de esos es el caso de las armas, ¿no? No estamos opuestos a lo que dice la Constitución en cuanto a que cada persona tiene derecho a tener armas, pero se debe de legalizar la cantidad de armas, se debe legalizar el ver de las armas que se están desarrollando y que se continúan el proceso vendiendo, de obtenerlas, claro. A quién se las venden. Y como cristianos nos callamos la boca. ¿Por qué? Porque las personas que están defendiendo esa falta de legalización, de regulación en cuanto a la posesión de armas, que es algo legal en los Estados Unidos, y no lo estoy debatiendo ni estoy en contra de eso, pero estoy en contra, como cristiana, de que no haya un límite a la posesión de armas, de que una persona que vive enfrente de mi casa pueda tener ametralladoras. Y esas son las incongruencias en las que incurrimos como mayoría, y las tiranías que establecemos como mayoría. Por un lado, hablamos de lo sacramental de la vida, lo sagrado de la vida, ¿verdad? Y defendemos el derecho del no nacido, y por otro lado, promovemos una cultura de violencia a través de armas de fuego que no tienen otro uso que el combate militar, ¿no? Por ejemplo. Entonces son las incongruencias. Pero yo estaba pensando, Elsa, en esta actitud que Jesús tiene acerca de la multitud. En el Evangelio, particularmente en el Evangelio de Mateo, vemos que hay una actitud
de sospecha de Cristo hacia esta multitud, hacia esta mayoría que no tiene nombre, que está ahí, que sigue y que escucha. En Mateo se dan los grandes sermones, las grandes enseñanzas de Cristo. Así y sin embargo es. Jesucristo se voltea a esta multitud, ¿verdad? Y la cuestiona en sus motivaciones. Y no sé si esta es una manera de ayudarnos a nosotros, como parte a veces, cada uno de los que estamos aquí, como parte de esa mayoría o mayorías que pudieran ser tiránicas, a pararnos un momento y pensar en la introspección de alguna manera. ¿Cuáles son las motivaciones que yo tengo para pensar de ciertos temas candentes, que tú nos apuntaste algunos de ellos, de la manera en que lo hago? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cuáles son? ¿Verdaderamente hay pureza en mi manera de entender las cosas? ¿Verdaderamente la motivación es sublime y alta o es egoísta y rastrera, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y yo creo que Jesucristo, con esta actitud de sospecha a la mayoría, ¿verdad? De cuestionarlo, ¿por qué me siguen ustedes? No por las razones correctas, ¿por qué ustedes dicen tal cosa, ¿verdad? Y luego en la narrativa vemos que esa misma multitud que lo recibe el Domingo de Ramos lo crucifica el Viernes Santo. Así que hay algo ahí en cuanto a esta actitud me da la impresión, y no sé qué piensan ustedes, de introspección, ahora sí como individuos que pudiéramos ser parte de una mayoría tiránica. A considerar para empezar nuestras motivaciones. No sé si ese es un punto de partida, pero parece que Jesús está apuntando a eso en este caso, ¿no? Un poco de luz a mi actitud liberal, quisiera citar no a un escrito sagrado, pero quisiera citar a un comediante mexicano que para mí le dio en el clavo y que fue Cantinflas en la película El Señor Presidente, cuando se dirige a la Asamblea de las Naciones Unidas, porque realmente ese es el foro, y él dice que se han malinterpretado los dichos de Jesús, porque cuando él dice amaos los unos a los otros, él no dijo armaos los unos contra los otros. Y esa parte de esa película a mí me impactó tanto, la vi hace muchos años, décadas atrás, pero me impactó tanto que un hombre que hizo su vida haciéndonos reír era capaz de citar el Evangelio con tanta profundidad y con tanto contraste como para dar a conocer el camino por el que toda la sociedad iba. Porque las palabras de Jesús siguen resonando en los oídos hacia la multitud y hacia el individuo, eso de amarse a uno mismo y al prójimo como debería ser. Realmente es una cuestión que ha caído casi en el desuso y me llama la atención el hecho de que esas palabras tan simples hoy día no solamente son sinónimo de burla, pero también son sinónimo de olvido, cuando realmente no hay otra manera de vivir y convivir entre los seres humanos como individuos, con la multitud, a menos que tengamos una actitud de aceptación. Lo veo como una ironía de la vida realmente. Ya, Elsa, ¿por qué no nos ayudas un poquito y nos sugieres algunas maneras en las que, como individuos potenciales de una mayoría que pudiera ser tiránica, comenzamos este proceso al que nos apuntaba Guillermo de introspección, de mirar el contenido del Evangelio y permitir que el Evangelio dicte realmente nuestro entendimiento de las cosas y por tanto nuestra participación dentro de esa mayoría? ¿Cómo podemos empezar eso? ¿Qué debe suceder? Bueno, primero creo que es importante, Gerson, tú mencionas la palabra introspección y la necesidad de hacer esto, ¿no? Una autorreflexión, de vernos al espejo y cuestionar, no necesariamente dar por hecho los mensajes que escuchamos desde los líderes que podamos tener nosotros, ¿no? Ya sea artistas, ya sea pastores, ya sean políticos, ya sean personas de influencia en los medios sociales, ya sean familiares. Creo que regresando a las ideas fundamentales del liberalismo, ¿no? De esa necesidad de romper, ¿no? Con las ataduras de lo establecido, como lo hizo Jesús de muchas maneras. Creo que es una invitación a volver a leer, más que nada yo pienso una invitación a leer de nuevo los evangelios, enfocándonos en Jesús y en las maneras en que Él, que siempre estuvo en lo correcto, Él sin embargo desafió las dogmas establecidas. Él curaba a los enfermos en domingo, en el sábado, ¿no?
que eso era prohibidísimo, el hacer algo, teníamos que descansar en aquellos tiempos porque Dios descansó en el séptimo día, entonces no puedes hacer nada más, pero Jesús desafió ese dogma y por hacer el bien al prójimo, por hacer el bien al necesitado. Y yo me pregunto muchas veces, ¿quién es cuando leo los evangelios y veo que Jesús tocó a la mujer con hemorragia por 12 años, que eso estaba prohibido? Ella se acercó a él y él no la mandó a apedrear. Otra cosa que hizo fue tocar a los leprosos, fue curar a los enfermos, fue hablar con la mujer samaritana, que no sé, en aquel tiempo los judíos no podían hablar con los samaritanos, eran normas muy establecidas, y también el sexismo que había antes, ¿no? Los hombres no pueden hablar con las mujeres, especialmente si están a solas. Y sin embargo, Jesús habló con esta mujer samaritana que no era de su religión y estaba a solas. Incluso manda a los discípulos a buscar algo de comer, ¿no? Y él rompió muchas normas de esas para poder acercarse a los necesitados. Y yo me pregunto, regresando a la introspección, yo me pregunto quiénes son esas personas marginadas el día de hoy. ¿Quién es el leproso? ¿Quién es la mujer samaritana? ¿Quién es la mujer con la hemorragia? ¿Quién es el centurión romano hoy en día? Es una invitación que quiero hacerle a cada quien. No voy a dar la respuesta. Quisiera que cada uno de nosotros invitemos al Espíritu Santo a iluminarnos y hacernos esa pregunta. ¿Quién es ese marginado hoy en día? ¿Quién es esa persona necesitada? ¿Quién es el despechado de la sociedad? Y hacer lo que Jesús hizo, acercarnos a ellos y buscar su bienestar. Y queremos invitarte a que explores más de esta amenaza de la tiranía de la mayoría, tanto en el ámbito social y político como en el ámbito de la fe. Si esta conversación resonó contigo, si te animó a reflexionar, a hacerte preguntas, a profundizar críticamente en tu fe, te invitamos a suscribirte a nuestro podcast. Encuentra Entre Amigos con Gerson García, que está disponible en tu plataforma favorita y puedes escucharlo cada semana de forma gratuita en Spotify, YouTube y Apple Podcasts. También puedes encontrarnos en el sitio de nuestra agencia productora, ministerioreforma.com, y a través de nuestros distribuidores en radiomoody.org. Al suscribirte contribuyes a que este espacio siga creciendo y alcance a más personas que, como tú, buscan vivir y pensar la fe en medio de una cultura saturada de voces. Y por supuesto, te invitamos a que nos compartas en tus redes sociales. Nuestra gratitud en el día de hoy para nuestros equipos técnicos en México y Estados Unidos que hacen posible que esta conversación llegue hasta ti. También nuestra gratitud para Elsa y Guillermo por darnos de su tiempo. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.